Dios le bendiga, hermano. Les saludo a cada uno. Espero que se pueda encontrar muy bien. El día de hoy seguimos con nuestra serie de predicaciones del libro de Eclesiastés y ya vamos en el mensaje número 8. Si Dios lo permite y si Dios quiere, este sería el penúltimo mensaje del libro. Nos quedaría este y otro más, que ya sería la conclusión del libro y la conclusión a la que Salomón llega al final de su vida. Pero hoy vamos a ver un tema bastante interesante para los jóvenes, para la juventud y para el joven que todos llevamos dentro, ¿cierto? El mensaje se titula Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acordarse de nuestro Creador en los días de la juventud. Y el texto que vamos a leer está en Eclesiastés capítulo 11 y vamos a leer desde el 7 al versículo 10. Pero antes de comenzar, hermano, vamos a orar para que Dios tome el control y que Dios pueda obrar en nuestros corazones a través de esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti para que tú puedas, Señor, ayudarnos en esta hora, tú puedas tomar el control de estas palabras, tú puedas tomar el control, Señor, de nuestras vidas y puedas edificarnos, Señor, puedas transformarnos, puedas obrar, Señor, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, Señor, en cada ámbito de nuestra vida, tú puedas obrar, Señor, grandemente y que podamos, Señor, poner esta palabra en práctica. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando uno habla de juventud, ¿cierto? Cometemos el error de decir que solamente los niños o la adolescencia son los jóvenes. Pero en este mensaje y en la Biblia, en la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que eh, muchos de nosotros somos jóvenes, muchos llegamos hasta cierta edad, pero seguimos siendo jóvenes. Y bíblicamente lo vamos a ver. Entonces lo que quiero intentar decirle es que este mensaje no está simplemente dirigido a los más jóvenes o a los adolescentes, sino que también nosotros podemos encontrar una palabra para nosotros, podemos encontrar una exhortación y podemos sacar provecho de esta palabra. Está el gatito aquí, pero no se preocupe. Creo que tomé otro gato, entonces me está lorozando. Ya me voy. Antes de comenzar, quiero compartirle una pequeña historia sobre un varón que vivió, un joven varón, que vivió a eso del año 1900 y él con 16 años, un poquito menos, tenía el deseo de ir a predicar a China, de ser un misionero. En China había una zona que era fuertemente influenciada por los musulmanes y se había abierto la posibilidad de poder estar predicando en ese lugar. Y este joven de 16 años, que se llamaba William Border, quería ir y quería predicar, pero le dijeron que no, porque le dijeron que mejor terminara sus estudios, que mejor terminara aquellas cosas que tenía pendiente antes de poder salir y poder predicar. No le estaban diciendo que no, pero le estaban diciendo que aún no, que todavía no, que terminara lo que estaba haciendo. Y este varón estudió, se dedicó al estudio a sacar su carrera, sus cosas. Pero lo que llama la atención es que en todo ese tiempo que él estuvo estudiando, de 4 o 5 años, él le predicó a todos sus compañeros, le predicó a toda la universidad prácticamente, y se dice de él que llevó a Cristo y llevó a alrededor de 1000 a 1500 personas a Cristo. Y estamos hablando de muchas personas. Cuando él hacía los estudios bíblicos se llenaba, hermano. Era un hombre que vivía la palabra, que quería servir, que quería predicar, que quería estar a disposición de Dios. Él tenía amor por las almas y llevaba, por supuesto, ese espíritu misionero de querer hacer misiones, de querer compartir el mensaje. Y llegó el momento en que se le dio la oportunidad de él poder viajar a este lugar. Pero también otro detalle que no se los dije al principio es que este varón venía de una familia millonaria, una familia que no tenía problemas con dinero.
El papá tenía un negocio importante y él tenía la posibilidad, la oportunidad de poder heredar ese negocio y todo el dinero que conllevaba. Pero este hombre renunció a todo eso y quiso viajar igualmente. Quiso estar allá y predicar, que era su deseo más grande. Este varón llegó y en las semanas que estuvo ahí él contrajo una enfermedad que era la meningitis, parece, o algo por el estilo. La cosa es que fue muy grave, eh, estuvo varias semanas enfermo en cama y este varón terminó falleciendo por esta enfermedad. Él tenía 26 años cuando murió. Y esta historia, este relato, nos enseña a nosotros de que la juventud no debe ser menospreciada. La juventud no debemos decir sobre los jóvenes que no pueden hacer nada para Dios, que son muy jóvenes para estar sirviendo, no. Este tipo de ejemplos nos enseña a nosotros que muchas veces los jóvenes tienen más cosas que entregar que una persona que lleva mucho más tiempo. Tiene más amor, tiene más energía, tiene más pasión y eso nos debe enseñar a nosotros a vivir de la misma manera. Entonces vamos a leer nuestro texto base que está en Eclesiastés 11 del 7 al 10. Dice así: Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo, todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, hermano, ¿qué sacamos nosotros de aquí primeramente? Que hay una exhortación dirigida hacia el joven que disfrute de su juventud, que se goce en ella. Pero hay un punto importante aquí que debemos detenernos. Vamos a leer el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, que se debe disfrutar la vida, se debe disfrutar de esa juventud, se puede gozar en todas aquellas cosas que Dios entrega, que Dios provee, pero con responsabilidad. Porque aquí está la otra parte del versículo que dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y debemos entender que este mensaje no está dirigido a los jóvenes del mundo, no está dirigido a aquellos jóvenes que no conocen a Dios, está dirigido a los jóvenes cristianos, a los jóvenes creyentes, está dirigido a la iglesia, a ti hermano, a mí, porque el mundo está en otras cosas, los jóvenes de hoy en día están en otras cosas, están preocupados de pasarlo bien, están preocupados de curarse, están preocupados de drogarse, están preocupados de cómo vestirse, están preocupados de mil cosas, excepto de Dios, excepto de la eternidad, excepto de su salvación. Porque para ellos no es importante, para ellos eso es cuento viejo, para ellos eso no existe. Por eso este mensaje va dirigido a aquellos que conocen a Dios, a aquellos jóvenes o de familias creyentes que conocen a Dios. Pero tampoco quedamos exentos de nosotros presentar este mensaje a los que no lo conocen o que lo necesitan, que eso es importante. Pero es un consejo positivo, hermano, de que cada uno de nosotros disfrutemos de aquellas cosas que Dios nos da. Disfrutemos, por ejemplo, de llevar una vida en matrimonio sana, disfrutemos de tener la compañía de nuestra familia, disfrutamos del trabajo en el sentido de que, y creo que lo vimos las semanas anteriores, en los mensajes anteriores, de que el hombre tiene todo el derecho de gozarse en los frutos de su trabajo. O en otras palabras, disfrutar de todas aquellas cosas que podamos hacer con el fruto de nuestro trabajo. Podemos disfrutar, como les dije hace un momento, de la familia, podemos salir a recrearnos, podemos disfrutar de un buen plato de comida para los que les gusta comer. Y si usted se da cuenta, son cosas simples, son cosas sencillas,
que nosotros como creyentes podemos disfrutar y creo que nos gusta disfrutar. A mí por lo menos me gusta disfrutar la comida, la buena comida. Me gusta recrearme en espacios naturales, me gusta salir, me gusta pasear, me gusta caminar. Y en aquellas cosas Dios nos exhorta a alegrarnos en nuestra juventud, a hacer las cosas que podemos hacer antes de que vengan aquellos días en que por nuestra salud quizás no lo podamos hacer. Entonces, hermano, disfruta de tu familia, disfruta de tu matrimonio, disfruta de tus hijos, disfruta de tu familia en general, disfruta del día, disfruta todas aquellas cosas que tengas a tu disposición. Pero recuerda, Dios te traerá juicio, como dice el texto, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Este es un llamado a gozarse en la vida, pero a gozarse con responsabilidad, hermano. Siempre en los parámetros que Dios nos permite. Siempre en las cosas que Dios nos ordena. Nunca dejando de lado al Señor, nunca olvidándonos lo que Dios quiere y exige de nosotros. Siempre con responsabilidad, hermano. El llamado es a una vida libre pero responsable bajo la voluntad y mandatos de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando habla de lícito está hablando de que es permitido. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Esto, en otras palabras, dice que debemos cuidar nuestra vida, debemos velar por nuestra vida y qué estamos haciendo con nuestra vida, hermano. Porque si bien, un ejemplo extremo, si bien la Biblia no condena el consumo de marihuana, yo sé que no me conviene, yo sé que no me edifica. Entonces todas aquellas cosas que no me convienen y que no me edifican, debo ir desechándolas. Debo ir desechándolas y debo buscar una vida en base a la voluntad de Dios, no a mi propia voluntad, porque creo que si fuera por mí, no estaría ahora hablando sobre estas cosas, estaría en otras cosas. Si fuera por mi voluntad, creo que nunca sería servir a Dios, pero Dios quiere que nosotros estemos en sus negocios. Dios nos transforma, Dios nos hace nuevas criaturas y ya nos transforma esa voluntad carnal que teníamos antes, esa voluntad humana, y nos hace querer servirle, querer estar con Él. Pero siempre, hermano, en Dios el llamado es a gozarse de la vida, a gozarse y disfrutar de aquellas cosas que Dios nos regala, que Dios nos entrega. Hay muchos jóvenes que dedican su vida al Señor. Hay mucha juventud hoy en día que le sirve al Señor. Muchas personas jóvenes que están ahí predicando, que están evangelizando, que están visitando, que se están preparando, que deciden llevar una vida en matrimonio a corta edad. Mucho joven que está haciendo la voluntad de Dios. Si bien hay muchos jóvenes que están en el mundo y hacen lo que quieren, también hay un remanente joven que hace las cosas para Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vieren. Entonces, hermano, muchas veces cometemos el grave error de menospreciar lo que los jóvenes pueden hacer para Dios o pueden hacer en la iglesia. Muchas veces pasa de que vemos a un joven hablando o empezar a servir dentro de la iglesia y uno piensa, ¿quién es él para venir a enseñarme a mí que tengo 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio? ¿Quién es este cabro chico para venir a hablarme a mí? Y eso no es correcto, hermano, porque muchas veces la juventud puede hacer más que nosotros mismos que llevamos tanto tiempo en el Evangelio y nos jactamos muchas veces de eso. Pero muchas veces la juventud viene con más pasión, viene con más amor, viene con más ganas de servirle a Dios y de querer hacer su voluntad. Y nosotros, que ya llevamos más tiempo, debemos aprender de eso, pero también cuidarlo, de no aplastarlos, de no ahogarlos, de no decirles simplemente que no, cuando pueden servir y quieren servir. Muchas veces Dios ocupa a los jóvenes porque las personas mayores no están sirviendo, no están haciendo las cosas que tienen que hacer. Por eso es importante, hermano, no menospreciar al joven, no apuntarlo, no decirle cosas que no deberíamos. Como dice el texto, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco, ninguno menosprecie tu juventud. Y mire lo que dice acá, si no sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Recordemos que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, y Timoteo es conocido, o era conocido, por ser un joven creyente, un joven cristiano, y Pablo le exhorta a ser ejemplo a los demás. ¿Y cuán importante es ser ejemplo, hermano? ¿Ejemplo en qué? En palabra. ¿Cómo yo puedo ser ejemplo en palabra? Pues conociendo la palabra, ¿cierto? Estudiando la palabra, conociendo a Dios a través de la Escritura. ¿Cómo yo soy un ejemplo con mi conducta? Y eso es tan sencillo como aplicar lo que he estudiado, lo que conozco de la Escritura, ¿cierto? Yo soy un ejemplo en conducta cuando usted me ve aquí predicando o hablando, pero cuando se termina el video yo sigo siendo el mismo con mi esposa, con mi familia. Y no soy una persona de, ¿cómo se le dice? De doble cara o de doble ánimo, que muestra o aparenta hacer algo, pero por detrás maltrato a mi esposa, la insulto, la golpeo, y después vengo aquí a hablarles de lo bueno que hay que ser. Es una persona hipócrita, es una persona que tiene doble moral, doble cara. Pero la exhortación es a ser ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, pregunto, ¿es una excusa el hacer la voluntad de Dios siendo joven? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Timoteo lo fue. Y Pablo exhortó a Timoteo. Por lo tanto, nos exhorta a cada uno de nosotros a ser ejemplo. Vuelvo a decir, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Siendo joven. Cuando lo que más se dice de los jóvenes, no, déjenlo, porque es joven y tiene muchas tentaciones, muchas cosas por las cuales pelear o batallar. Sí, es verdad, no es fácil, pero no es excusa para no servir a Dios. No es excusa para no servir a Dios. De la misma manera, hermano, no es excusa ser muy anciano para no servir a Dios. Porque muchas veces decimos, no, es que me falta, no, es que no me he preparado, es que no estoy listo, es que tengo que ordenar mi vida,
o es que soy muy viejo ya, es que ya soy así, es que ya Dios ya no me va a cambiar porque mi carácter es así, y en fin, muchas cosas. Pero no hay excusa, hermano, para no servir a Dios, ni siendo joven ni siendo anciano, mucho menos estando al medio, ¿cierto? Pero no hay excusa para nada. Timoteo, siendo ejemplo y cumpliendo con todas estas cosas, se ocupaba de la lectura bíblica, se ocupaba de la exhortación y se ocupaba de la enseñanza. Entonces, hermano, no, dos cosas, no menospreciemos al joven que pueda estar haciendo estas cosas, pero tampoco los descuidemos, en el sentido de que por ser jóvenes pueden hacer lo que quieren, por ser jóvenes tienen que vivir su vida y madurar a su tiempo y que ellos se caigan y que aprendan. Sí, muchas veces aprendemos así, pero la Biblia nos enseña a los que llevamos más tiempo a recibir, a enseñar, a estar ahí preparando, a estar guiando, siendo de ejemplo. Más adelante vamos a ver un ejemplo específico sobre esto que le estoy hablando, pero el tema es que a los jóvenes hay que cuidarlos, a los jóvenes hay que atenderlos, no hay que dejarlos solos, porque son los que más necesitan. Esa es la juventud, hermano, cuando más tenemos esas decisiones difíciles que tomar en nuestra vida. Es en la juventud cuando tomamos nuestras buenas o tomamos nuestras malas decisiones. Hay mucho hombre que hoy está en la calle con drogas, con alcohol. ¿Por qué? Porque en su adolescencia él decidió hacer eso, independiente del motivo. Pero fue en ese tiempo cuando comenzó en esas cosas o decidió hacerlo. Y así con cualquier otro ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué mejor que siendo joven elegir servir a Dios? ¿Qué mejor, hermano, de que teniendo una corta edad elija el estar con el Señor? Como dice el título, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque siendo joven, hermano, vamos a tener toda una vida para servir a Dios y cuando llegue el final voy a poder decir tranquilamente, Señor, hice todo lo que tú me pediste. Estoy feliz con mi vida. Me siento realizado porque no perdí el tiempo, sino que te serví. Espero que podamos llegar a eso y no decir en nuestros últimos días, Señor, perdóname porque no hice nada para ti. Señor, perdóname porque estaba ocupado en otras cosas. Estaba ocupado de trabajar, estaba ocupado de vivir la vida, de disfrutar, pero no te serví. Y esa es una realidad, hermano. Mucha, Muchos queremos o llevamos una vida cristiana pasiva, tranquila, cómoda, pero al final de nuestros días vamos a decir, Señor, debí haber hecho esto, debí haber predicado más, debí haber hablado más, debí haber enseñado más, debí haber salido a predicar. ¿Cuántas creyentes no se arrepienten de esas cosas al final de sus días? Cuando ya están postrados, cuando ya están enfermos, cuando ya no pueden caminar, ahí queremos hacer las cosas para Dios. Pero ahora que estamos bien y estamos cómodos, queremos hacer las cosas que nos gustan. Queremos disfrutar de la vida. Total, Dios puede esperar. No, hermano, no debe ser así. En la juventud, Timoteo fue ejemplo en todo y aparte se preocupaba de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza y no descuidó en ningún momento el don que Dios le había dado. Segundo punto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Volvamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Debemos, hermanos, en todo momento, acordarnos del Señor, acordarnos de Dios. La exhortación es a aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar la vitalidad que podamos tener, aprovechar estos momentos de juventud, de energía que aún tenemos para poder servir a Dios. Y el consejo del sabio es ese, a buscar a Dios
en la plenitud de nuestra vida, mientras podamos levantarnos en las mañanas, podamos llevar una vida, podamos caminar, acordarnos del Señor. Pero como el mensaje está dirigido a los jóvenes, se debe prestar atención, mucha atención, hermano o joven que está escuchando, a acordarnos de Dios en aquellos momentos en que lo necesitemos mayormente. No sé si me explico bien. Cuando estemos con nuestros amigos que tanto influyen en nosotros o puedan crear un impacto en nosotros mismos, es en esos momentos donde tenemos que acordarnos de Dios y sabemos que debemos predicarle a todo aquel que lo necesite, que esté delante de nosotros, sea nuestro amigo, sea familia, sea cualquier persona. Tenemos que predicarle, pero tenemos que acordarnos de Dios en esos momentos. Debemos acordarnos de Dios cuando estemos en el hogar, debemos acordarnos de Dios cuando pase tiempo con mis hijos para poder enseñarles, para poder prepararlos, para poder guiarlos. Tengo que acordarme de Dios cuando esté en mi trabajo realizando un buen trabajo como si lo estuviera haciendo para Él. Debemos recordar a Dios en todo momento, hermano. En todo momento debemos siempre tener a Dios presente, siempre en cada momento de nuestra vida, hermano. Desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos. En esos momentos en que estás solo y nadie te está viendo, es en aquellos momentos cuando más tenemos que recordar a Dios, pensar en Dios y estar con Él. Porque si bien nosotros nos vemos el día domingo, pero luego no nos vemos hasta la otra semana. Y en ese tiempo que pasa, muchas personas que viven solas, muchas personas que quizá no llevan una vida cristiana en el hogar, debemos hacerlo. Debemos estar recordando a Dios y llevando a Dios a nuestro hogar, llevando a Dios a aquellos que nos rodean, en este caso a la familia, que es lo más cercano, o al trabajo, o a nuestros amigos, que es como el círculo más cercano que podamos tener, y poder hablar de Dios, poder conversar sobre Dios. Porque, hermano, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si no estás tú para hablarle quizá a tus hijos, que son jóvenes y que no conocen a Dios, ¿quién lo va a hacer? Si tú no eres ejemplo a ellos, ¿quién lo va a hacer? Y, y digo esto porque si bien tú puedes decir en tu corazón, este mensaje no es para mí porque yo no soy joven ya, pero quizá tú tienes hijos, quizá tú tienes nietos, quizá tienes hermanos, tienes padres, tienes personas que son queridas para ti y que no conocen a Dios. Si bien esto va dirigido a los jóvenes, también a nosotros, hermanos, que podemos hacer algo con ellos. Mientras tengamos tiempo y tengamos la oportunidad de poder predicar. Muchas veces nos lamentamos porque nuestra familia no conoce a Dios, porque nuestros hijos no conocen a Dios, o nuestros nietos no conocen a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Somos ejemplo? ¿Somos ejemplo en conducta? ¿Somos ejemplo en palabra? ¿Somos ejemplo en fe, en pureza? ¿Hablamos sobre Dios con ellos? ¿O ellos ven a una persona que va a la iglesia y después cuando vuelve una persona completamente diferente? Ahí ya estamos hablando de otro tema, otro problema. Pero los jóvenes, hermano, aprenden mucho imitando, aprenden mucho teniendo un referente al cual seguir. Y muchas veces los padres son el referente más cercano, ¿cierto? Si los hijos ven a los padres haciendo cosas vanas, haciendo cosas carnales, y después vienen y le dicen a sus hijos que tienen que orar, que tienen que estudiar, que tienen que leer la Biblia, que tienen que ir a la iglesia, pero ven a sus padres hacer lo contrario, ahí no hay ejemplo, hermano, no hay conducta. Y no hay predicación efectiva tampoco. Entonces, debemos recordar a Dios en nuestra juventud, debemos recordarle mientras podamos, hermano.
Pero yo pregunto, ¿por qué debemos acordarnos de Dios? ¿O para qué debemos acordarnos de Dios? Porque no basta con recordar, no basta con pensar, pero sí es el primer paso para poder hacer las cosas correctamente. Nosotros nos acordamos de Dios y la Biblia nos exhorta a acordarnos de Él para honrarlo, para glorificarle, para darle toda la gloria que Él se merece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos, la Biblia habla mucho sobre recordar, cuando nosotros recordamos a Dios, vamos a estar pensando y vamos a estar haciendo o diciendo las cosas que Dios quiere. Pongamos algún ejemplo. Segunda de Timoteo 2:8. Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:8. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué debemos recordar? ¿O qué es lo que debemos recordar? Primeramente, acordarnos de Jesucristo. Versículo 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y cuán importante, hermano, es recordar a Cristo, recordar al Señor, recordar a nuestro Señor Jesucristo que lo dio todo por nosotros, que se entregó y llevó una vida perfecta, una vida pura, una vida justa, hermano, que caminó en esta tierra, que enseñó, que predicó, que alimentó a una multitud y les dio todas aquellas cosas que necesitaban, los sanó, les proveyó de todo, los salvó. Y el ser humano lo rechazó. El ser humano lo torturó, el ser humano lo traicionó, el ser humano lo crucificó, y el ser humano lo mató. Pero gracias le damos a Dios que Él resucitó al tercer día y que venció la muerte y que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por ti e intercediendo por ti, por mí, hermano. Gracias le damos a Dios por eso, pero la exhortación en este texto es acordarnos de eso, acordarnos de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que pasa cuando la iglesia celebra la Santa Cena? Recordamos a Cristo, recordamos su sacrificio, recordamos que su cuerpo fue molido por nosotros, recordamos que su sangre representa el nuevo pacto en nuestra vida. Y en memoria de mí, dice, hacer estas cosas todas las veces que quisiera, en memoria de mí. Debemos recordarnos siempre, hermanos, de Jesucristo, porque es en Jesucristo donde está nuestra salvación, es en Cristo donde tenemos nuestro mayor ejemplo de conducta, nuestro mayor ejemplo de amor, de gozo, de integridad. Pero debemos recordarlo. Otra cosa que siempre debemos recordar, Deuteronomio capítulo 6. Dice así, capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, hermano, que prácticamente a donde vayamos, debemos estar recordando la palabra. Debemos estar recordando cada mensaje, cada texto, cada palabra que Dios pueda tener para nosotros, recordarla en todo momento. En el camino, a mis hijos, en mi casa, en la puerta, en las ventanas, sobre la mesa, en todos lados, hermano. Así que si usted tiene un pan de vida, póngalo a la vista. Si tiene algún cuadro con algún mensaje, póngalo para que se vea, para recordar. Porque lamentablemente somos seres humanos que olvidamos las cosas. Que hoy digo sí, es verdad, amén, pero el día de mañana me puedo olvidar.
y puedo resbalar, y puedo caer, y puedo tropezar, y todo eso. Por eso la importancia de recordar en todo momento. Es importante recordar la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Debemos acordarnos también de dónde nos sacó Dios. 5:15 dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, ¿cierto? ¿Conoce el relato? Lo sacó, lo libró, lo libertó, lo alimentó en el desierto, le mostraba el camino de día, de noche, y siempre estuvo con ellos. Pero ¿qué pasó con Egipto? Perdón, ¿qué pasó con Israel? Ellos querían volver a Egipto, porque allá lo tenían todo, tenían carne, tenían más comida, tenían comodidades, tenían su casita ahí, sus camas. Pero ellos querían volver a Egipto. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos, que se nos olvida de dónde nos sacó Dios, se nos olvida de dónde nos rescató, de dónde nos sacó Dios. Y me imagino que nunca fuimos creyentes devotos, que le dedicamos nuestra vida a Dios. En algún momento de nuestra vida estábamos haciendo lo malo. En algún momento de nuestra vida nos mandábamos nosotros mismos. Entonces, la exhortación es a recordarnos de dónde nos sacó Dios. ¿Para qué? Para no volver, para no equivocarnos y tomar la decisión de volver a aquellas cosas. Hermano, creo que eso sería retroceder en cuanto a las cosas del Señor, a retroceder en todo lo que uno ha avanzado para Dios. Que lo peor que nos puede pasar a nosotros, que conociendo la verdad, conociendo el consejo de Dios, volvamos atrás, volvamos al mundo, volvamos a nuestra antigua manera de vivir. No puede ser así. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto de acordarnos de nuestra salvación, acordarnos de que somos salvos, hermano. Eso es importante recordar. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y con este texto también vamos a leer Efesios capítulo 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algo que también debemos recordar, hermano, en todo momento, en todo tiempo, es de nuestra salvación. No nuestra en el sentido de que nosotros la hayamos alcanzado o que nosotros nos hayamos ganado esa salvación por ser mejor que alguien, no. Acordarnos de que si bien para la salvación para nosotros es gratis, es gratuita, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino acordarnos del precio que se tuvo que pagar para nosotros hoy poder disfrutar de la salvación. Poder disfrutar y decir: sí, verdaderamente soy salvo, Dios me ha salvado, pero ¿a qué costo? Se tuvo que derramar sangre inocente, se tuvo que pagar un precio muy alto. Y si usted no lo sabía, no está al tanto de eso, Cristo tuvo que morir para que tú hoy tengas salvación y para que yo también tenga salvación. Cristo, llevando una vida justa, sin pecado, moralmente perfecto, dándonos ejemplo en todo,
murió. Lo torturaron y lo mataron. Pero por su vida perfecta, nosotros tenemos salvación. Solamente en Cristo nosotros tenemos salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. De esto debemos acordarnos, esto debe estar en nuestra memoria, hermano, en cada momento, todos los días, a cada rato, y hablar sobre esto. Porque estamos hablando de nuestra salvación, no estamos hablando de un paseo quizás a final de año. Estamos hablando de la eternidad. Entonces debo acordarme de mi salvación, debo acordarme de cuál fue el costo, debo acordarme de dónde me sacó Dios, debo acordarme de la palabra, debo acordarme de Jesucristo, que es el autor, consumador de la fe y de nuestra salvación. Debo acordarme de estas cosas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero también debo acordarme de todas aquellas cosas, todas estas exhortaciones que hay en la Biblia y que dicen explícitamente: acuérdate, 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 acuérdate. Siempre el llamado es a recordar, a acordarse de Dios, de su palabra, de la salvación. Es importante, hermano. Pero una pregunta importante: ¿cómo podemos esperar que Dios nos ayude cuando seamos viejos o experimentados si no le servimos mientras somos jóvenes? En otras palabras, ¿cómo puedo yo pedir o esperar a que Dios me ayude el día de mañana si hoy no le estoy sirviendo, si hoy no estoy haciendo su voluntad, si hoy no estoy haciendo las cosas que puedo hacer porque quizá mi salud me lo permite, mi tiempo me lo permite, pero no lo estoy haciendo? Y el día de mañana, Señor, ayúdame, Señor, quítame este dolor, Señor, sáname, pero hoy no estoy haciendo nada para Dios. ¿Cómo yo puedo esperar que Dios me ayude el día de mañana? Quizá lo va a hacer porque Dios es misericordioso, es bondadoso. Pero ¿cómo yo puedo esperar que Dios me ayude en mi vejez si cuando he dedicado toda mi vida a hacer lo que yo quiero? Quiero dar dos ejemplos bíblicos, por supuesto, de hombres que dedicaron toda su vida, su juventud, toda su vida a servir a Dios, y Dios los bendijo con una buena vejez. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Dice así: y murió en buena vejez. Está hablando de David. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y quiero que se quede con estas palabras: y murió en buena vejez. Otro ejemplo, Génesis, capítulo 25. Génesis 25. Del 7 al 10. 25 del 7 al 10 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¡Wow! Y uno con 28 ya está lleno de achaques. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Entonces acá tenemos dos ejemplos de dos varones que dedicaron su vida a Dios. Independiente de los fallos que hayan tenido, indiferente a las caídas quizás, y aquellas cosas malas que uno ve en los relatos, eran conformes al corazón de Dios, ¿cierto? Y obedecieron. Uno es conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, y el otro es conocido por ser el padre de la fe.
Entonces, de ambos nosotros aprendemos a que si dedicaron su vida a Dios, y cuando hablo de vida, dedicaron todo lo que ellos podían dar, lo dedicaron a Dios. No solamente el día domingo en la iglesia, no solamente en un estudio bíblico, no solamente asistiendo en la iglesia, sino toda su vida la dedicaron a Dios. Dios los bendijo con una buena vejez. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos, hermano, llegar a nuestros últimos días con salud, quizá, no pasando por alguna enfermedad mortal, por alguna enfermedad dolorosa? Uno puede pedir a Dios que nos cuide hasta nuestros últimos días, por supuesto que sí. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas que han partido en la presencia del Señor siendo ancianos, pero hasta el último momento estando lúcidos completamente, cantando hasta sus últimos días al Señor? Ojalá nosotros podamos llegar a esa edad de esa manera. Ojalá que Dios nos ayude, que Dios nos ayude hoy en nuestros buenos días, en la plenitud de nuestra vida, para poder hacer su voluntad. Ya para ir concluyendo, este es un consejo para toda la iglesia. Este es un consejo no solamente para los jóvenes, sino que también para el más anciano, para toda aquella persona que esté dentro de la iglesia y que participe de la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Debemos ayudar a los jóvenes, debemos instruirlos, debemos escucharlos, debemos orar por ellos, debemos recibirlos, debemos guiarlos, debemos estar ahí para ellos, debemos aconsejar a los más jóvenes, hermanos, para que puedan llevar una vida sana en el Señor y que no cometan los errores que quizá cometió uno porque no tenía alguien para que nos aconsejara. Y le pregunto a usted, y esto se lo he preguntado a varias personas para ver o escuchar las opiniones, y he preguntado a qué edad usted considera que una persona deja de ser joven y ya pasa de ser joven a ser prácticamente más anciano o más viejo. ¿Qué edad considera usted que una persona sigue siendo joven? Algunos me han respondido 30, otros me han respondido 35, otros ya me han respondido unos 50 años porque como que es la mitad. Otros me han respondido que la edad no importa, que uno es joven en el corazón, uno es joven de espíritu. Pero ¿a qué edad considera usted que uno sigue siendo joven? Uno comete el error de pensar que el joven es el adolescente. El joven es aquel que no tiene responsabilidad. Pero eso es un error. Y me di cuenta de eso hasta que leí este texto que está en Tito. Ya para ir terminando, Tito capítulo 2. Vamos a buscar Tito. Timoteo, Tito, aquí está. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué vemos en este texto, hermano? Que la juventud, no hay una edad específica para decir que alguien es joven o no. Pero lo que quiero decir es que hay muchas mujeres jóvenes, muchos hombres que ya son padres de familia, que ya tienen a sus hijos, tienen a su esposa, tienen a su esposo, pero siguen siendo jóvenes. Acá el texto habla de ellos y se dirige a ellos como jóvenes, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer que ya tiene esposo, que ya tiene hijos, pero sigue siendo joven. Entonces, si bien no todos somos jóvenes, tenemos la tarea de enseñar a los más jóvenes. Con el ejemplo, a ser prudente, a ser casta, cuidadosa de la casa en este ejemplo, buena, sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea
blasfemada. Entonces no es simplemente decir, este mensaje no es para mí, porque yo ya dejé atrás la juventud ya. No, también tenemos una tarea, también tenemos la importante tarea de recibir a esta juventud y enseñarle. ¿Cuántas mujeres jóvenes no hay en la iglesia a la cual las más ancianas les puedan enseñar a cómo respetar, a cómo amar, a cómo cuidar? De la misma manera a los varones, enseñar a los más pequeños, enseñarle a los varones más jóvenes a llevar una vida, a llevar un hogar cristiano, a llevar un matrimonio cristiano y poder servir quizá dentro de la iglesia, llevar un servicio a Dios que esté en cada ámbito de nuestra vida. Pero para lograr eso hay que dedicar tiempo a los jóvenes. Y creo que es importante eso porque ninguna persona va a vivir para siempre. Todos vamos a perecer en algún momento. ¿Qué va a pasar con una iglesia que descuidó a los jóvenes? Quizá, estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué va a pasar con una iglesia que descuidó a los jóvenes, que no les enseñó, que no los preparó y después perecieron todos los líderes? ¿Quién va a preceder? ¿Quién va a estar adelante? Por eso debemos ayudar, debemos escuchar, debemos enseñar, debemos exhortar, debemos predicar a los más jóvenes para que ellos, viendo todo eso y viendo el ejemplo en nosotros, viendo todo ese amor, ese trabajo que uno puede hacer para el Señor, ellos también lo puedan hacer en algún momento y ellos como jóvenes en algún momento también puedan seguir haciendo funcionando la iglesia, o seguir haciendo que la iglesia funcione, mejor dicho. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el mensaje final? Primeramente, a gozarse en nuestra juventud o en aquellas cosas que aún podemos disfrutar, sea un plato de comida, sea una relación matrimonial, sea salir a pasear y disfrutar de la creación. Y también, hermano, es importante instruir a los más jóvenes, enseñarle a los más jóvenes, estar ahí para ellos, aconsejarlos y darle todo lo que hemos recibido nosotros, toda esa sabiduría que hemos recibido, entregárselo a los más jóvenes para que ellos puedan llevar una vida en su juventud que pueda agradar a Dios, que creo que es bastante importante y bastante difícil encontrar a un joven hoy en día que se guarde para Dios, que haga su voluntad y que quiera hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero gracias le damos a Dios de que podemos recibir de su palabra, gracias le damos a Dios de que podemos estar aquí en torno a su palabra, a su consejo y que podamos ponerlo por práctica, que es lo más importante que para nosotros, es lo más importante que podemos hacer. Entonces, darle gracias a Dios por esta palabra. Y si usted tiene algún joven cerca, algún familiar, o su hijo, o su nieto, o su hermano, o alguien, podamos aplicar esta palabra para que o pueda levantarse en el Señor o pueda conocer a Dios, ¿cierto? Vamos a orar en este momento para entregar este mensaje al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti para encomendar esta palabra, Señor, para que usted la pueda hacer viva en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, que podamos ponerla en práctica, que no queden conceptos simplemente, que no queden en palabras simplemente, sino que podamos, Padre, aplicarla a nuestra vida, Señor, con nuestros jóvenes, con los hijos, Señor, con los nietos, y que podamos aprender de ella, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces faltamos a ti, Señor, pero acudimos o apelamos a tu gracia, a tu misericordia, Señor, que nos limpia, que nos santifica, Señor, cada día, y que nos ayuda, Padre, a hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor, y le damos gracias. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.